este río separa la Unión Europea con la Rusia. ¿Sabés? Hay una custodia acá que para meterte, mira lo que son esos portones. Ahí pongo Mateo cuando no lava los platos. Por 8 lucas te compras un piso, de 2 cuartos hasta de 2. Hola gente, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Mateo Raúl, vivo en Estonia y hoy estoy en un lugar muy especial. Este es el lugar más ruso de todo el territorio estonio. 95% de las personas hablan acá en ruso y estoy nada más y nada menos que en Narva. Y acá cruzando el lago, unos pocos metros, les presento la Federación de Rusia. Así que ustedes eligen dónde se quieren quedar, en Estonia o en Rusia. Mirá, se tiran al lago, pueden elegir. Vengan que les muestro. Narva es la ciudad de la frontera con Rusia, una ciudad importante acá en Estonia. Tiene 60.000 habitantes, bastante grandes para lo que es este país. Y obviamente la ciudad predomina, o sea, personas rusas o descendientes de rusos que viven acá. Y es una ciudad que realmente te das cuenta que cuando caminas por acá te sentís un poco en Rusia, porque los edificios, las personas, el ambiente es diferente. Y también la ciudad no es tan arreglada. La ciudad no está tan bien conservada. Sí. Se nota que está un poco así, un poquito más decaída. Pero tiene mucho potencial, Sí. hay que construir, ¿no? Construir, invertir. Pero se nota que tiene muchas cosas que en el futuro pueden hacer que sea una ciudad mejor. Y me causa también algo así como diferente porque puedo ver a Rusia desde acá y no sé, es gracioso, ¿no? O sea, ahí nomás hay un castillo ahí, que es un castillo gigantesco que está enfrente del castillo estonio. Y mira nuestro castillo, muy pequeño, Y el castillo estonio. muy pequeño. Y el ruso, qué grande. Y hay camionetas esperando. Ahí es el paso fronterizo, donde los camiones hacen toda la papelada, todo para después cruzar y ya irse a Rusia. Pero la gente muy amable hasta ahora. Y hasta ahora intentan esforzarte a hablar estonio. Fuimos a un restaurante y la chica solo hablaba en ruso y hablaba un poco de estonio y no sabía hablar nada de inglés. Y estamos en Estonia y no hablan el estonio. Pero intentan. No sé si eso pasa en otro país o solo pasa acá. Si ven acá, esta es la parte estonia, los postes de luz, fíjense cómo son. Y cuando ya cruzamos el puente que entramos allá en la parte rusa, fíjense los postes de luz. Ya la diferencia ahí les marco con mi dedo. De un lado tenemos Rusia, que eligió un modelo económico, ¿no es cierto? Un modelo administrativo. Y del otro lado tenemos Estonia, que decidió independizarse y unirse a la Unión Europea. En Europa hacen las fronteras muy lindas siempre porque es la primera impresión del país cuando uno se entra, ¿no? Mira, de acá se puede ver hasta algunas personas caminando ahí, 2 personas sacando fotos, y también ya se puede ver un poco de lo que es la ciudad fronteriza de Rusia, ni bien que pasas la frontera. O sea, fíjense los edificios que hay, y también más allá hay unas casas de lago más bonitas que se pueden ver. La ciudad de Narva y sus alrededores eran habitados desde la Edad de Piedra y después construyeron un centro histórico muy lindo acá como en Tallinn. Pero en la Segunda Guerra la Unión Soviética destruyó todo, bombardeó la ciudad y no quedó nada. Solo hay un edificio que quedó. Ahora vive 53.000 personas en esta ciudad, pero solo 4% de ellos hablan estonio. Como puedes ver, a la derecha hay el castillo ruso y a la izquierda tenemos el castillo estonio. Y este río separa la Unión Europea con la Rusia. Y si te interesa, para entrar a Rusia, yo como Estonia necesito un pasaporte y una visa. Y hay control y todo. Pero por ejemplo, para ir a Letonia, ni siquiera nadie te checa. Y yo como Estonia puedo entrar y no hay hasta policías ni nada. Solo cruzas con el auto y ya estás en Letonia. Pero acá todo controlado. Sí, es verdad eso, porque un amigo mío me contó que para poder pasar a Rusia, siendo europeo o no, te piden todos los papeles, te toman en algunos casos huellas digitales, te sacan una foto, todo bien chequeado antes de entrar al país. Pero no hay soldados ni nada, no es tan... No es tan estricto, sí. Solo se toman todas las precauciones para dejar pasar a cualquier persona. Mateo, ¿qué haces?
Estoy entrenando las piernas. ¿Estás seguro? Sí. ¿O practicando alguna otra cosa? Práctica de pierna y brazo. Ejercicios para bajar la comida. Este edificio es lo único que quedó del centro histórico acá y no me imagino que había un centro histórico acá porque no era al lado, pero había. Gente, ahora estamos acá, en Narva. Esto significa Rusia, la última ciudad antes de llegar a Rusia. Mirá lo que es esta frontera. No puede ser más organizada, limpia. Mirá lo que es esto. No parece una frontera, parece que estás entrando a un hotel. Cuando vi esto digo, no lo puedo creer. Esta es la frontera que acá pasás y te vas a Rusia. Ya entras a Rusia. Pasás el puente y estás en Rusia, loco. Mirá lo que es. También hay una custodia acá que para meterte, mirá lo que son esos portones. Te llegás a meter ahí, te sacan a patadas si no tenés los documentos. Y miré si un argentino necesita visa. Y Lizana leyó en internet que en realidad los argentinos podemos entrar a Rusia con 90 días de visa free. Y lo único que necesitas es tener un pasaje de ida y de vuelta, o si vas en auto, decir la fecha que vas a volver. O sea, nada más. Nosotros los argentinos no necesitamos visa para ir a Rusia, pero los europeos sí. Suerte que tengo dos pasaportes, tengo el pasaporte argentino y el italiano, así que puedo entrar a Rusia y puedo entrar a Europa. Y Lizana se enoja porque ella no tiene pasaporte argentino. Pobre chiquita. Me voy a casar con Lizana si le doy el pasaporte argentino. Miren, gente, ahí chequean todo el auto, le revisan a ver si tiene algo raro, si lleva comida, droga, qué sé yo, perro, cualquier cosa que esté llevando raro, ahí te lo van a chequear. Te abren el auto y te miran todo. Esta es la frontera Estonia-Rusa, muchachos. Gente, yo no puedo creer la calidad de la frontera. Mirá la limpieza, la organización. Te da ganas de pasar y de que te revisten. Mirá si una rusa te agarra y te tiene que revistar. Mirá, levanta acá, ahí la valla, pasa el auto. Muy bueno. Y ahí ya te vas para Rusia. Gente, ¿quieren saber lo que es lo más loco de todo esto? Que al lado de la frontera hay un castillo medieval de 500.000 años. Y ya para terminar como pintura, tenés la frontera acá. Y acá mirá, terrible castillo. ¿Qué más pedir? Mira la gente cómo entra a trabajar. Lizana está muy callado hoy. Ahí está Lizanita entrando al castillo. Allá tenemos que ir. Bueno, vamos. Mirá, Narva Linus. Linus Tais. De la Musi. Esto venden queso cuartirolo. Hola, ¿qué haces, Mirna? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Estoy acá paseando por el castillo de Lizana. Sí, te portó mal, dijo la profesora. Bueno, mandale un beso a la Gladys. Chao, mi amor. Beso. Chao, querida. Chao. Portate bien, no hagas las porfiadas. Bueno, chao. Lizana, ¿te tiraste un cohete? Yo no hice nada. Después del desayuno que tomaste, madre mía. Mateo. Qué bueno esto. ¿Este era el pozo donde tiraban a los enemigos? Eso es un castillo muy moderno. Sí, parece un hotel sin estrellas. Era el lado estonio con el centro histórico y todo como en Tallinn. Y ahí cruzas el puente. Este es el castillo ruso. Parece como Tallinn. Uno de estos me tenés que invitar a comer hoy. Oh, Y vos pagas la cuenta. jaja. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¡Ay, no! Vos pagas la cuenta. Ahí pongo Mateo cuando no lava los platos. Lizana, déjame salir, por favor. No, estás allá. Por favor. Chao. ¡Ayuda! Es imposible caminar con esto. Ahí voy. Me asustó. Es así. No puedo.
Lisana, ¿qué es Hesburger? Es como McDonald's, pero de Finlandia. ¿Y está buena la hamburguesa? Sí. De pollo. Gente, quiero aprovechar este momento para decir dos cosas de Narva. La gente es muy buena onda. Los rusos son buena onda. Punto número 2, las mujeres rusas son muy bellas. No sé qué opinión ustedes tendrán, pero lo que se ve son mujeres muy lindas, así como las estonias. Para mí, de todo lo que vi en Estonia, que ya me recorrí todo el país de norte a sur, este a oeste, es sí, la mejor playa de todas. Primero porque tiene olas, tiene mucha arena, tiene un paisaje espectacular, es la playa que más tiene arena, más tiene todo. Quizás hasta acá de frío. Hace frío hoy, viento. ¿Cómo está el agua? Está bien, vos tirarías. Gente, seguimos por el este estonio, otra ciudad también que habitaba gente que trabajaba en la mina y necesitabas un permiso para entrar a la ciudad. Sí, era una ciudad cerrada, pero ahora es abierta, puedes venir acá y hay gente viviendo y también solo 4 o 5% de la gente acá hablan estonio. Pero la ciudad era... Para los mineros. Sí. Y trabajaban con metales radioactivos y era una ciudad cerrada, necesitabas permiso para entrar. Ahora, una cosa muy curiosa, lo primero que entré me pregunté cuánto cuesta un departamento acá. Y ya chequeamos y por 8 lucas te compras un piso de 2 cuartos. En Tallinn, por 8 Por 8 mil. lucas te compras la puerta de la heladera. Si tenés suerte, la garaje. 8.000 euros son 800.000 pesos argentinos. Todo. Yo ni en pedo salgo al balcón ahí a tomar Sí. unos mates o No. a tomarme un, no sé, un vaso de agua que se te cae a pedazos y te cae del piso. Mirá ese balcón. Es un peligro eso. Ya hay pedazos cayendo. Lisana, ¿qué tal la estás pasando? Muy bien. ¿Te está gustando el paseo? ¿Sigamos? No. Acá queda Estonia y allá Rusia. Miren, gente, este también es un lugar muy cerca de Rusia, un poco más lejos de Narva, pero también puedes ver la bandera que se ve atrás gigante y me quedé con la duda si estos patos son rusos o son estonios. Hay que ir a preguntarles, a ver en qué hablan. Y acá estamos en el final de la República Liberativa Independiente de Estonia. Si me tiro y nado, me agarra la policía porque ya estoy entrando a otro país sin haber sacado el permiso. Y ahí nomás tenemos también el control de policía estonio. Por las dudas, si alguien se hace loco y se quiere mandar nadando, te agarran con el barco y te devuelven para la costa. Estamos en una iglesia de monjas acá. Y acá llegando más cerca de la frontera ya te das cuenta la gran influencia que tiene este país con la antigua Unión Soviética y todo lo que quedó también de ese tiempo. Me llama mucho la atención la forma que hacen los cementerios en Estonia, porque son siempre así horizontales, ponen en la tierra y le ponen como una arena que la rastrillan, como se puede ver en este. Diferente, por ejemplo, en Argentina, o que hacen, los ponen así como en torres, ¿no? O sea, pero acá es siempre igual los cementerios. Y parecen ser como súper hechos por las personas, como que no es una cosa organizada o el gobierno que lo hace, como que la gente hace el cementerio, parecería. Digamos que es muy simple. No nos olvidemos que esta es una iglesia rusa y ya te das cuenta la diferencia de esta parte del cementerio. Sí. Ya es más estructurado, ¿sí? Como organizado. O sea, parece más lujoso. Lujoso, claro. O sea, los estonios hacen aún más simple, solo una cruz así. Y las tumbas, las escrituras están en ruso. Y eso que estamos dentro de Estonia. La persona nació en 1827 y murió en 1907. Tiene bastante tiempo esta iglesia. Hace de 1827 que está enterrado acá. No puedes entrar con shorts como yo, pero vi gente saliendo del lugar así que voy a entrar y a ver qué pasa. ¡Wow!
hay nada mejor terminar este video con otro edificio abandonado que encontramos con Lisana volviendo para Tallinn. No me quiero imaginar cuántos más habrá en esta situación. La gente que se va de estas pequeñas ciudades que no hay más nada para hacer, no hay trabajo, y van abandonando los edificios de la antigua Unión Soviética, que cuanto más nos acercamos de la frontera, más Rusia esto se parece. Y más abandonado también. Acá son los lugares que vos lees en internet y dicen que en Estonia hay departamentos por 5.000, por 3.000, por 500. Sí, realmente hay un montón, porque es una cantidad inmensa de lugares para vivir acá. Pero todo completamente abandonado y una ciudad vacía. Bueno, gente, así nos despedimos. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, dejen mensajes, pongan la campana, los queremos mucho y hasta el próximo video. Chao. Chao.